Tierra de frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? En toda la inmensidad de la llanura no hay árbol ni accidente alguno que rompa la monótona vista. Es una meseta de hierba parda que se extiende hasta donde la luz se rinde y que hoy día conocemos como el Llano Estacado. Permitidme que me detenga un momento en la etimología del término. Ya sabéis que aquí nos gusta investigar también la vida de las palabras. El nombre del Llano Estacado, como digo, esa inmensa mesa elevada que se extiende por el oeste de Texas y el este de Nuevo México, una de las superficies más planas y extensas de Norteamérica, arrastra una etimología discutida que nunca ha quedado del todo zanjada, lo cual resulta apropiado para un accidente geográfico tan desconcertante para quienes lo cruzaron por primera vez. La traducción literal no plantea problema. Llano equivale a planicie, y estacado, obviamente, remite a estacas, algo clavado o cercado con palos. El desacuerdo está en qué realidad designaba originalmente ese adjetivo, y aquí conviven básicamente tres explicaciones con distinto grado de solidez. La versión más difundida, y también la más romántica, sostiene que los primeros viajeros, a veces atribuidos a la expedición de Francisco Vázquez de Coronado en 1541, habrían clavado estacas en el suelo para señalizar una ruta a través de aquella extensión sin árboles ni accidentes que sirvieran de referencia, donde era fácil perderse y andar en círculos. Es una imagen evocadora, desde luego, pero la mayoría de los historiadores la mira con escepticismo por una razón práctica elemental. En un terreno casi sin madera, resulta difícil explicar de dónde habrían salido tantas estacas como para marcar cientos de kilómetros. Así que parece ser que funciona mejor como leyenda que como hecho documentado. La segunda explicación, que goza de bastante aceptación entre los estudiosos, desplaza el sentido de estacado a lo orográfico. El llano está delimitado en buena parte de su perímetro por el escarpe del Caprock, unos farallones abruptos que, vistos desde la llanura inferior, presentan un frente vertical, almenado, que recuerda a una empalizada o estacada defensiva. Según esta lectura, estacado no aludiría a estacas clavadas por viajeros, sino al aspecto amurallado de los cantiles que cercan la meseta, como si toda la planicie estuviera rodeada por un parapeto de troncos. Y finalmente, una tercera hipótesis apunta a la vegetación. Los tallos secos y erguidos de la yuca, el llamado soapweed, salpican el terreno, y a cierta distancia podrían haber sugerido un campo sembrado de estacas. De ahí la idea de un llano estacado por la propia naturaleza. Señalemos además
que el término tal cual no aparece en las relaciones del siglo XVI. Coronado y sus cronistas describieron aquellas planicies sin árboles, los célebres llanos donde, según contaban, las estacas del campamento o las boñigas de bisonte servían de única referencia. Pero la denominación fija de llano estacado se consolidó mucho después, en el uso hispano-mexicano y luego anglosajón, popularizándose en inglés a partir de relatos de viajeros del siglo XIX como el de Josiah Gregg. El llano estacado fue durante siglos corazón de la comanchería y escenario de la frontera septentrional, de modo que la propia ambigüedad del nombre, estacas de camino, muralla de cantiles o campo de yucas, es una muestra evidente de lo difícil que era para el europeo nombrar y domesticar un paisaje que se resistía a toda referencia. Pero volvamos al inicio de esta narración. En otoño, después de la cosecha, por ese cruel vacío avanza una caravana de carretas tiradas por bueyes. Las ruedas, de madera maciza y sin grasa, gimen con un lamento agudo que se oye a kilómetros, una advertencia y una promesa a la vez. Las gobiernan hombres de pueblos pequeños del norte de Nuevo México, hispanos, mestizos, indios de los pueblos del Río Grande. No llevan oro ni plata, llevan pan duro de maíz, sal, tabaco, cuchillos y abalorios. Y vienen a comerciar con el pueblo más temido de las grandes llanuras. Se les llamó comancheros, y durante casi un siglo fueron el hilo frágil que cosió dos mundos que durante el resto del año se mataban entre sí. Esta es su historia. Soy Mariano Gómez. Bienvenido a Tierra de Frontera, Cómo conquistamos el oeste, un podcast donde vamos a explorar uno de los capítulos más fascinantes, complejos y olvidados de la historia española. No es la conquista que te enseñaron en la escuela, es mucho más que eso. Acompáñame en un viaje épico a través de una parte importante de nuestra historia, injustamente olvidada, en busca de las huellas de nuestro país en Norteamérica. Un viaje dedicado a quienes sienten curiosidad y respeto por la epopeya española en aquellas tierras legendarias. Para entender al comanchero, hay que entender primero el lugar y la época que lo hicieron posible. Hablamos del extremo norte de la Nueva España, ese septentrión que en los mapas virreinales aparecía dibujado a menudo con más imaginación que conocimiento. Una franja inmensa y apenas controlada que abarcaba lo que hoy es Nuevo México, buena parte del oeste de Texas, el sur de Colorado y los confines de Kansas y Oklahoma. No era una línea trazada con tiralíneas, sino una frontera viva, móvil, que se desplazaba según la estación, la sequía y la fortuna de las armas. El imperio llegaba hasta donde llegaba el galope de los dragones de cuera. La presencia española allí descansaba sobre una arquitectura precaria, una cadena de presidios, misiones y aldeas agrícolas separadas por enormes distancias, sostenidas por rutas de abastecimiento lentas y vulnerables. Santa Fe quedaba a meses de la Ciudad de México. En aquel aislamiento, la supervivencia dependía menos de las órdenes que llegaban del virrey que de los pactos que cada gobernador era capaz de tejer sobre el terreno con los pueblos indígenas. Y en el siglo XVIII, sobre aquella frontera se había cernido una sombra nueva. Desde las cuencas altas del norte, siguiendo primero al caballo y luego al bisonte, había descendido un pueblo de lengua utoazteca que se llamaban a sí mismos Numunu, la gente. Creo que quienes escucháis Tierra de Frontera ya los conocéis bien, porque nosotros los llamamos por el nombre que les dieron sus rivales, comanches. Habían encontrado en el caballo español una auténtica revolución. Sobre la silla se convirtieron en una de las caballerías ligeras más temibles del continente, y con ese dominio de la montura impusieron su ley sobre un territorio tan vasto que el historiador Pekka Hamalainen lo ha descrito, aunque no sin polémica entre sus colegas, como un verdadero imperio, la comanchería. Entre 1750 y 1780, las bandas comanches asolaron los ranchos y las misiones del norte novohispano con una regularidad despiadada. Buscaban sobre todo caballos, después cautivos, y a continuación cualquier cosa que el saqueo pusiera a su alcance. La economía comanche funcionaba sobre dos caras de la misma moneda:
el comercio y la incursión. Y la Nueva España, sin tropas suficientes para guarnecer tanto vacío, sangraba por aquella herida abierta. El punto de inflexión llegó con un soldado nacido en la frontera de Sonora, hijo y nieto de militares muertos en combate contra los apaches, al que ya todos conocemos bien: Juan Bautista de Anza Becerra Nieto. En 1778 asumió la gobernación de Nuevo México con una idea clara: la defensa pasiva, encerrarse tras los muros de los presidios a esperar el siguiente golpe, era una forma lenta de derrota. Había que llevar la guerra al corazón mismo del enemigo. En agosto de 1779, Anza reunió una fuerza de unos 500 soldados presidiales, milicianos y vecinos, a la que se sumaron varios cientos de auxiliares indígenas, utes, apaches y pueblos, y partió hacia el norte. En lugar de seguir las rutas previsibles, dio un rodeo amplio por las faldas de las montañas para caer sobre los comanches por donde no lo esperaban. Su objetivo era el jefe más activo y más implacable de cuantos hostigaban la provincia, un hombre al que los españoles llamaban Cuerno Verde, por el tocado con que entraba en combate. Tras muchas vicisitudes, que ya os conté al detalle en el episodio especial del podcast que dediqué a este asunto, Anza alcanzó a su enemigo al sur de lo que hoy es la ciudad de Pueblo, en Colorado. La sorpresa fue completa. En el choque cayó Cuerno Verde junto a varios de los suyos, incluidos su hijo y sus principales caudillos. Para los comanches no fue solo una derrota militar, fue la pérdida del líder cuyo odio personal había sostenido la guerra. Anza, además, protagonizó un acto de inteligencia política poco común en su tiempo. Comprendió que la victoria solo valía como antesala de un pacto. Porque otros factores empujaban en la misma dirección. Entre 1780 y 1781, una epidemia de viruela recorrió Norteamérica y mató a millares de comanches, debilitando bandas enteras. Por el este, los Osage, mejor armados gracias a sus tratos con comerciantes franceses de San Luis, presionaban sus flancos. Y la sequía, enemiga perpetua de un pueblo que vivía del bisonte y del caballo, apretaba el cerco. La paz dejó de ser una humillación para convertirse en una necesidad compartida tanto por los españoles como por los comanches. Todos estaban ya hartos de un conflicto salvaje que no dejaba de sumar víctimas en ambos bandos. No fue una paz rápida ni sencilla. Anza exigió una condición que iba contra la propia naturaleza política de los comanches, organizados en bandas autónomas que jamás reconocían un mando único. Quería que hablasen con una sola voz, que eligieran a un solo interlocutor con autoridad sobre todos los pueblos comanches. Las rancherías occidentales se reunieron en el invierno de 1785 en sus cuarteles del Big Timbers, junto al río Arkansas. La facción favorable a la paz se impuso a la que propugnaba la guerra por el método más expeditivo y menos pacífico de la frontera. Hicieron asesinar a Toro Blanco, el jefe que encabezaba a los partidarios de seguir saqueando los ranchos de Nuevo México, y dispersaron a sus seguidores. Acto seguido, designaron a su portavoz, un jefe coxoteca llamado Ecueracapa, un nombre que se ha traducido un poco caprichosamente como camisa de hierro, por la cota o coraza española que vestía en combate, y que era un guerrero respetado, capaz de imponerse al resto. El 25 de febrero de 1786, Ecueracapa entró en Santa Fe con toda la ceremonia que el caso requería y se reunió con el gobernador. 3 días después, el 28 de febrero, en el pueblo de Pecos, ante una nutrida delegación de españoles, comanches y utes, se selló el acuerdo. Los comanches se comprometían a cesar las incursiones, a mantenerse unidos bajo un jefe principal y a no comerciar con extranjeros, en particular con los angloamericanos que empezaban a asomar por el este. A cambio, la corona les abría sus mercados y ferias, en Taos, en Pecos, en la propia Santa Fe, les garantizaba el reparto regular de regalos y se obligaba a vigilar que los astutos tratantes neomexicanos no engañaran a sus clientes en el regateo. Por añadidura, ambos bandos pactaron una guerra conjunta contra su enemigo común, los apaches lipanes.
Anza coronó el rito entregando a Ecueracapa una bandera española y un sable. Los comanches devolvieron a un cautivo neomexicano y, según sus propias palabras, enterraron la guerra. Aquel tratado fue uno de los grandes puntos de inflexión en la historia de las llanuras del sur. Marcó el abandono de la vieja política puramente militar en favor de una opción diplomática y comercial. Y duraría, con notable fidelidad, alrededor de 30 años, hasta que la independencia de México en 1821 deshiciese el marco que lo sostenía. Sobre esa paz y sobre el permiso formal de comerciar que el gobernador Fernando de la Concha sancionaría poco después, nació un oficio nuevo, el del comanchero. Pero, ¿quiénes eran los comancheros? Bueno, todos hemos visto y oído el mito que Hollywood nos ha impuesto en este asunto durante décadas. El comanchero, según Hollywood, es un forajido sin escrúpulos que vende rifles y aguardiente a los indios, es un borracho zafio y maloliente que trafica con muchachas cautivas. La realidad, al menos durante la mayor parte de su historia, fue mucho más sencilla y mucho más humana. Los comancheros eran, en su inmensa mayoría, gentes pobres de las aldeas del norte y el centro de Nuevo México. Hispanos descendientes de los colonos y soldados de la conquista, mestizos, indios de los pueblos del Río Grande, y entre ellos un grupo característico que ya conocemos: los genízaros, indios cautivos o rescatados que habían perdido su filiación tribal original y vivían integrados en la sociedad colonial como un estrato propio. No eran una cofradía organizada ni una empresa. Eran familias y pequeñas partidas que, terminada la cosecha, cargaban sus monturas y sus carretas y se echaban al llano. El propio término tardó en fijarse. Aparece en documentos españoles hacia 1813, pero quien lo popularizó fue el tratante estadounidense Josiah Gregg, que en 1844 publicó Commerce of the Prairies, una de las crónicas fundamentales de la Ruta de Santa Fe. Gregg los describió sin demasiada simpatía. Gente, decía, de las clases más humildes y rudas de los pueblos fronterizos, que se juntaban varias veces al año y se lanzaban a la pradera con unas pocas baratijas y un saco de pan o de pinole para cambiarlos por caballos y mulas. Calculaba el tratante que el surtido completo de un comanchero rara vez pasaba de los $20 de valor. Esa pobreza es la clave para entender su paradoja. El historiador Charles Kenner, autor del estudio de referencia sobre estas relaciones, observó que la fama del comanchero fue casi contradictoria. Primero se les tuvo por inofensivos vagabundos de las llanuras y más tarde por villanos notorios, cuando en realidad, en el intervalo, ellos cambiaron muy poco. Fueron, escribió Kenner, las víctimas de una sociedad que se transformaba a toda prisa, en la que ellos, igual que sus clientes de las llanuras, terminaron convertidos en un anacronismo peligroso. Junto a ellos, y a menudo confundidos con ellos, operaba otro oficio de la frontera: los ciboleros, cuya historia conocemos igualmente. El nombre viene del cíbolo, el bisonte. Eran cazadores que salían de Taos, de Santa Fe o de la región de El Paso a procurar carne para los mercados del norte de México. Su tasajo, la carne seca y el famoso pemícan, encontraban salida en todo el septentrión, y las delicadas lenguas de bisonte llegaban tan al sur como la Ciudad de México, donde podían venderse a $2 la pieza. Comancheros y ciboleros compartían rutas, peligros y horizontes, pero perseguían cosas distintas. Unos, el trato; otros, la pieza. ¿Qué llevaba un comanchero en sus carretas? Pues nada que brillase en una vitrina. Pan de maíz cocido y duro, muy apreciado por los comanches porque les aportaba los hidratos que su dieta, casi enteramente de bisonte, no podía darles. Harina, galleta, azúcar, café, tabaco. Abalorios y telas de algodón estampado, las que llamaban calicó. Ollas y perolas de metal. Y un objeto que los indios pasaron a preferir sobre las puntas de pedernal:
las puntas y espigas de hierro para las flechas y los grandes cuchillos de despiece a los que los comancheros daban el nombre de belduques. A cambio, recibían lo que la economía comanche producía en abundancia: caballos y mulas, pieles de bisonte, carne seca y sebo. Y en su vertiente más oscura, cautivos. El comercio no fue siempre igual. En sus primeras décadas tuvo algo de improvisado. Partidas reducidas, a veces una sola familia con unos pocos animales de carga, que se internaban en el llano y esperaban días, a veces semanas, a que las bandas comanches aparecieran. No fue hasta la década de 1850 cuando el trato creció lo bastante para justificar caravanas organizadas que cruzaban con regularidad el llano estacado, levantando nubes de polvo visibles a leguas mientras se escuchaba el chirrido inconfundible de los ejes de sus carretas. Para entonces el comercio había echado raíces en el paisaje. Los puntos de encuentro dejaron de ser casuales y se convirtieron en lugares fijos, con acequias, refugios de adobe y estructuras que delatan una ocupación al menos semipermanente. El llano se salpicó de nombres que aún resuenan: los manantiales de Tecobas, al noroeste del actual Amarillo, el arroyo de las Lenguas, o los Lingos, el moderno río Pis, y un cañón que los neomexicanos llamaron con terrible exactitud el Cañón del Rescate, hoy Yellow House Canyon, cerca de Lubbock, porque allí se ajustaba el precio de la libertad de los cautivos. Por aquellas rutas, los exploradores estadounidenses encontraron, ya en la primera mitad del siglo XIX, viejos caminos de carretas grabados en la hierba. El rastro material de un comercio que llevaba decenios funcionando. Entramos ahora en una parte desagradable de contar, que también es la que más se ha tergiversado. El comercio de cautivos fue real, y fue una práctica enraizada durante siglos en toda la frontera y ejercida por todos los bandos. En su origen, algunos neomexicanos compraban cautivos indios para emplearlos como sirvientes o como peones en las minas. Con el tiempo, el negocio se amplió. Las bandas comanches, que tomaban prisioneros en sus incursiones sobre Texas y el norte de México, los traían al llano para cambiarlos. Y los comancheros aprendieron que un cautivo de buena familia podía rescatarse después a sus parientes o a las autoridades por una recompensa muy superior a lo que costaba adquirirlo. El intermediario se convertía así en tasador de vidas. La memoria de aquellos tratos quedó fijada en la toponimia. En el Panhandle de Texas, por ejemplo. Este anglicismo de muy difícil traducción a nuestro idioma designa el apéndice rectangular que ocupa el extremo noroccidental del estado de Texas. Esa protuberancia geométrica que en el mapa queda encajada entre Nuevo México al oeste y Oklahoma al norte y al este. Bueno, pues en ese lugar, como os decía, existe un paraje en las quebradas del Quitaque, bautizado por la tradición local como el Valle de las Lágrimas. Allí, según el relato transmitido, durante los años 50 y 60 del siglo XIX, mujeres y niños capturados en asentamientos aislados eran conducidos en cabalgadas largas y penosas hasta aquel hueco rodeado de cerros por 3 lados, donde se separaba a las madres de los hijos y se los entregaba a los compradores y traficantes. El nombre por sí solo creo que expresa cuanto haga falta expresar. Lo decimos sin adorno y sin morbo, como decimos las cosas en tierra de frontera. Fue una terrible herida en el rostro de aquellas tierras, y como tal debe recordarse y condenarse. El comanchero vivió mientras vivió el equilibrio que lo había engendrado. Y ese equilibrio empezó a quebrarse en cuanto cambiaron los dueños de la tierra. Con la independencia de México en 1821, se rompió el marco de regalos y ferias reguladas que la corona había sostenido. Las bandas comanches, privadas de los suministros del sur, volvieron la mirada hacia el comercio del este y hacia los rebaños de Texas. Después, la guerra entre México y Estados Unidos
y la anexión de Nuevo México en 1848 introdujeron en la frontera a un nuevo actor con sus propias leyes y su propio ejército. Fue entonces cuando el oficio del comanchero se ennegreció de verdad. A finales de la década de 1850, aparecieron en el llano tratantes sin escrúpulos, anglos y mexicanos, a veces respaldados por comerciantes de Santa Fe, que no solo alentaban las incursiones comanches, sino que llegaban a participar en ellas. El aguardiente ganó peso en los fardos. Las armas de fuego se hicieron algo más frecuentes, aunque hay un mito que conviene matizar. Los neomexicanos nunca tuvieron rifles en abundancia que ofrecer. Y sobre todo, cambió lo que se buscaba mediante el trueque. Ya no eran tanto las pieles de bisonte como el ganado. Reses y caballos robados en los ranchos de Texas que el comanchero recolocaba en los pastos de Nuevo México. Algunos historiadores los han llamado con dureza cuatreros por delegación. La Guerra de Secesión, entre 1861 y 1865, dejó la frontera tejana prácticamente indefensa al retirar a las tropas federales. Para las bandas comanches fue una puerta abierta y el comercio de ganado robado alcanzó proporciones industriales. Las marcas de los grandes ganaderos tejanos, Oliver Loving, Charles Goodnight, John Sheik, aparecían en las reses que cambiaban de manos en el llano. Y aquí entra en escena la figura que mejor encarna el final de una época: José Piedad Tafolla, al que llamaron el príncipe de los comancheros. Nacido hacia 1834 en La Cuesta, Nuevo México, hombre de presencia imponente, la leyenda lo agrandó hasta más de 2 metros de estatura, irrumpió por primera vez en las llanuras a finales de la década de 1850 y se convirtió en el mayor intermediario de su tiempo. Por sus manos pasaron miles de cabezas de ganado robado. Para entonces, el Estado había decidido acabar con el problema de raíz. Y el problema no eran solo los comancheros, sino la misma independencia comanche. Tras años de intentos fallidos de regular el comercio a base de licencias, asunto en el que antes habían fracasado los españoles, las autoridades estadounidenses optaron por la fuerza. En 1874 estalló la Guerra del Río Rojo. 5 columnas del ejército convergieron sobre el Panhandle de Texas, el último reducto de las bandas libres. La tecnología había inclinado la balanza. Rifles de repetición y fusiles para cazar bisontes capaces de matar a casi 1 kilómetro. El golpe decisivo lo asestó el coronel Ronald Mackenzie. El 28 de septiembre de 1874 sorprendió a un gran campamento de comanches, quiobas y cheyennes en el cañón de Palo Duro. Murieron pocos guerreros, pero Mackenzie destruyó las aldeas y capturó más de 1000 caballos que mandó sacrificar para que no pudieran recuperarse. Sin monturas, sin refugio y sin reservas para el invierno, la resistencia se vino abajo. Las bandas fueron regresando a las reservas y en junio de 1875, los últimos irreductibles, los Quahadi del jefe comanche Quanah Parker, se rindieron en Fort Sill. 74 de sus líderes fueron deportados y encarcelados en Florida. En esa campaña, el saber del comanchero se volvió contra su propio mundo. El ejército reclutó, o forzó, a muchos de ellos para trabajar como guías, intérpretes y rastreadores, porque nadie conocía mejor el llano y a sus habitantes. Se cuenta que el propio Mackenzie capturó a Tafolla en 1874 y lo obligó, con la soga al cuello, a revelar el escondite de los Quahadi en Palo Duro. Tafolla sobrevivió, sirvió como explorador del ejército hasta 1882 y en 1893 fue citado por la Corte de Reclamaciones de Estados Unidos como testigo en los pleitos por depredaciones indias. Con su testimonio, Charles Goodnight y otros ganaderos tejanos obtuvieron una indemnización de algo más de $14,000. El hombre que había prosperado traficando con ganado robado
terminó certificando ante un tribunal de dónde había salido dicho ganado. Hacia 1872 o 1874 más o menos, según como se cuente, el comercio comanchero se había extinguido de hecho. Lo remataron 3 fuerzas que actuaron a la vez: las partidas de vigilantes, el ejército y el exterminio del bisonte, que en una sola década redujo a la práctica nada los grandes rebaños de las llanuras y arrancó de cuajo la base material de toda una economía. Cuando el bisonte desapareció, desaparecieron con él los comanches libres, los ciboleros y los comancheros. La misma frontera que los había creado los borró, espoleada por la codicia de sus nuevos dueños. Quedaron los caminos. Aquellos surcos de carreta grabados en la hierba del llano fueron seguidos primero por otros tratantes, después por los rancheros y los colonos, y con el tiempo por las carreteras. Donde un comanchero esperó semanas a que apareciera una banda comanche, hoy hay alambradas, pozos y silencio. Y queda también la verdad incómoda, poco romántica pero indiscutible, que es justo la que nos interesa en Tierra de Frontera. Durante casi un siglo, en el filo más violento del mundo conocido, hubo hombres pobres que cada otoño cargaban una carreta de pan duro y se internaban en territorio enemigo a comerciar con quienes, en cualquier otro momento, podían matarlos. No eran héroes ni villanos, eran intermediarios. Y su oficio nos recuerda algo que la épica suele ocultar: que las fronteras no se sostienen solo con acciones militares y bélicas, sino también con el trato a menudo, el regateo, el pan y el cuchillo de caza. Que entre 2 mundos enfrentados, casi siempre hay un tercero, modesto y olvidado, que se gana la vida cosiéndolos entre sí. Gracias por acompañarnos por el llano estacado. Llegamos hoy al final de la 2ª temporada de este podcast, pero no a la última, desde luego. Agradezco desde aquí a todos los amigos y suscriptores de Tierra de Frontera su fidelidad, apoyo y cariño, y espero que volvamos a vernos muy en breve en la 3ª temporada de esta producción, con nuevos y apasionantes contenidos para seguir avanzando en la legendaria historia del septentrión español, la salvaje, poderosa y mágica Tierra de Frontera. Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste?, es un podcast producido por Trafalgar Street Sound en Dubbing Studio. Puedes verlo en YouTube y escucharlo en Spotify, Apple Music, iVoox y Spreaker. Si te ha gustado mi trabajo, dale un like. Suscríbete a mi canal de YouTube o al podcast propiamente dicho en cualquiera de las plataformas de audio que lo albergan, deja tu comentario y comparte con quien aprecie las historias reales contadas con rigor y elegancia. Muy en breve, nos vemos en el siguiente episodio de Tierra de Frontera. Un saludo cordial y muchas gracias por escucharme.